Hola, buenos días Martín, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por este No, contacto. muchísimas gracias por la invitación desde ya. No, por favor. Son temas importantes, temas que hay que hablarlos, temas que hay que comprenderlos y temas que obviamente hay que difundirlos. Y la pregunta tiene que ver con, bueno, hemos tenido cambios significativos en Argentina en la forma de pensar y hacer la política, tanto con cambio de gobiernos como cambios sociales. Con respecto a la justicia, ¿qué se está haciendo para esto que ayer se proponía a nivel global, ¿no? Erradicar la violencia de género? Bueno, es una pregunta muy interesante Ujú. porque si desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, el INECIP, que es la organización que integramos, estuvimos investigando justamente qué es lo que está haciendo la justicia penal para poder gestionar ese tipo de conflictos. A lo que nos encontramos con una falta de información que nos permita realizar un diagnóstico y saber cuáles son las respuestas que el Estado, específicamente el Poder Judicial y los órganos de persecución penal, están dando a las víctimas en este tipo de conflictos. Hicimos una investigación sobre cuáles han sido los efectos del fallo Góngora, sancionado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Ajá. año 2013, que estableció, para quienes no conocen, la prohibición de diversidad de respuestas, específicamente la suspensión de juicio a prueba, en los casos en que se trate la violencia de género Ujú. y estableciendo como única instancia para poder gestionar estos conflictos el juicio oral, entendiendo el juicio oral como la única instancia que va a garantizar un acceso a la justicia para las víctimas. Esta política, esta posición previsionista que sentó la Corte en el año 2013, hasta el día de hoy han pasado más de 10 años y no hemos podido conocer cuáles han sido los efectos, sino que hemos reconstruido la información de una forma muy artesanal a partir de pedidos de información que realizamos con el Sí. INECIP en el año 2023. Hicimos pedidos de información a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Ministerio Público Fiscal de la Nación y al Consejo de la Magistratura, y nos ha costado mucho poder saber cuáles son, por ejemplo, una información muy básica como cuántos son los ingresos, las causas, los casos por violencia de género que ha tenido la Justicia Penal Nacional, específicamente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, Ujú. y también cuáles han sido las respuestas, es decir, los egresos de estos casos, cómo han finalizado. Claro. Información muy básica para poder realizar un diagnóstico y saber cuál es el tipo de problema que tenemos hoy, que nos enfrentamos para gestionar estas violencias. Claro. Es algo muy básico para poder hacer un diagnóstico. Imagínate que un médico esté realizando el tratamiento de una persona sin saber cuál es el problema que tiene y si el remedio o la Ujú. cura que quiere implementar está surtiendo efecto o no. No, por Es algo supuesto. muy básico para poder gestionar de una forma correcta estas violencias. No, por supuesto. En este laberinto, digamos, para poder saber cuáles son, cuántas causas ingresas, de qué forma terminan, nos encontramos con que tampoco, ni siquiera conocemos, por ejemplo, características sobre cómo son estas víctimas, qué edad tienen, qué tipo de violencia ha sido identificada, Ujú. cuáles son los tipos penales predominantes, por ejemplo. Claro. Cuando el registro mayor que aparece, aparece como infracción a la ley 26.485, que es la ley nacional para prevenir las violencias de Sí. género, la cual no tipifica ningún tipo de delito, es una ley que no contempla delitos penales. Y tenemos un problema de registro de que la mayoría de las causas, la mayor parte de las causas están registradas bajo esta categoría. Claro. Son datos, es información construida artesanalmente a partir de los pedidos de información que realizamos y que dan cuenta del laberinto de desinformación
que tiene la justicia nacional para abordar estos casos. Claro, o Por sea, un lado, el detalle de cuáles son las causas y por qué se han impulsado, cuál es la figura penal que corresponde, no existe. En realidad, nosotros lo que hemos obtenido a partir de los pedidos de información fueron capturas de pantalla de los sistemas de gestión de expedientes, de los sistemas judiciales. No es que realizan un registro propio para poder medir de qué forma se está comportando la justicia penal, sino que era una foto, una captura de pantalla, digamos, del sistema de las causas que tienen, que eso lo único que te muestra son las carátulas, claro. Si interviene uno o más imputados, la figura de la víctima ni siquiera aparecía, el año de ingreso y tampoco sabíamos cómo finalizaban estos casos. Claro. Y bueno, esto de alguna forma, digamos, incumple la obligación que tiene el Estado, primero de registrar estas violencias establecidas por las convenciones internacionales en materia de violencia de género, establecido por la misma ley nacional 26485, que obliga al Estado a crear un registro demográfico con información básica esencial sobre cuántas víctimas denuncia, qué tipos de víctimas, qué tipos de violencia les afecta, claro. Si tienen hijos y no, si son menores de edad o no. Claro. Es un punto previas. Es un punto importante. A ver, aquellos que alguna vez estudiaron formulación de proyectos, el paso fundamental y más importante es la definición del problema. Ahora, si no tenés datos, ¿cómo los definís? Exactamente, exactamente. Un poco lo que algo muy interesante que remarcaba Ian Arduino, la coordinadora del feminismo y justicia penal de INESIF, es bueno, de alguna forma todas las convenciones internacionales reconocen la autonomía de las mujeres en varios ámbitos de su vida, pero cuando nos referimos a la justicia penal, parece que ellas no son capaces de decidir sobre sus propios procesos penales en las que se gestionan sus propios conflictos. La posición previsionista que se ha marcado con el presidente Góngora en el año 2013 ha generado efectos que, lejos de medir su eficacia, ha llevado a que los conflictos no se resuelvan y no se gestionen de la mejor manera. Claro. Por ejemplo, una de las reconstrucciones artesanales que pudimos hacer a partir de la información enviada por el Ministerio Público Fiscal es que entre el 2013 y el 2022 solamente se han obtenido 2 condenas en juicio oral, 2 suspensiones de juicio a prueba, 31 prescripciones y 465 sobreseimientos. Wow. Obviamente que esto no creemos que sea fidedigno de lo que en realidad sucede día a día en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación, pero sí visibiliza el laberinto de desinformación que tienen a un nivel que incluso con la propia información que ellos nos brindaron a nosotros, las conclusiones son estas. Sí, no, en más de 10 años solo se tuvieron 2 condenas. Claro. Entonces, ni siquiera ellos mismos registran cuál ha sido la eficacia de la propia política de persecución penal que llevan adelante. Claro. Totalmente alejado de los intereses que representan de las víctimas, ¿no? No, por supuesto. Es un dato realmente alarmante, ¿no? Es los números que nos está diciendo. Sí. Exactamente. Sí. Bueno, y después también en el caso de los juzgados criminales y correccionales, que fue donde nosotros hicimos los pedidos de información en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, también en función a la reconstrucción artesanal que nosotros hemos realizado, tenemos un 44% de casos que han sido archivados, un 25% de casos que han sido catalogados bajo la categoría otros, un 18% de sobreseimientos y un 13% de causas elevadas a juicio. Claro. Los datos siguen una tendencia que es un poco, bueno, la desinformación en la que estamos parados. Claro. Y que esta desinformación hace que uno no pueda
diseñar, o sea, primero que falla en el diagnóstico, por lo tanto Obvio. tampoco te va a permitir diseñar una política pública que aborde y gestione este tipo de conflictos. Y no, por supuesto que no. Sí. Sí. Sí, no, le quería agradecer, Celeste, por el tiempo y por la información. Obviamente que podríamos hablar horas de este tema. Obviamente los tiempos de la radio son un poco tiranos, por eso le agradecemos que se haya tomado unos minutos para hablar con nosotros de este tema que es realmente muy importante. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Celeste Pousada, investigadora del INESIP.